Atención. El capítulo que estás a punto de ver o escuchar puede contener situaciones sensibles que pueden ser no apto para todos. Se recomienda discreción. Hola, hola, ¿qué tal amigos de Anónimo? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tranza? ¿Qué transita por sus venas, queridos amigos? Oigan, muchísimas gracias por seguir apoyando su contenido que se ha vuelto el favorito de muchos, ¿eh? O sea, dice Pepe, yo veo todos tus podcasts, pero de verdad me ayuda a alivianarme de tanto estrés. Y es que aquí la verdad es que tocamos temas bien oscuros, bien densos. Y pues nada, hoy por fin se les cumple el sueño a muchos. Muchos que ya lo deseaban, que lo pedían, es más, que lo exigían. Y es que se encuentra con nosotros la grandísima, grandísima, grandísima amiga, colaboradora y gran persona, Vilma Naranjo. ¡Woo! ¡Bravo! ¡Woo! Pues yo estoy nerviosa. No, ¿por qué tienes que estar nerviosa, amiga? Es la primera vez que en teoría saldría un capítulo que grabamos juntos. Para variar, la primera vez que grabamos con Vilma se estropeó el material, una tragedia, muchísimas cosas. Es que parecerá raro, no sé. Hemos grabado juntos, pero en el canal de Vilma, en Relatos del Misterio. Vayan a verlo, está bien interesante. Hay capítulos que de verdad tú dices, qué chingón capítulo. O sea, porque te abre la perspectiva. Me gusta el enfoque serio, Vilma, que le das a las cosas. Específicamente aquel capítulo de... bueno, muchos con Svein me gustaron bastante, pero también del vuelo MH370 de Ese fue muy Malasia bueno. Airlines, donde Vilma contó la historia, pero del otro lado teníamos a un genio de las computadoras que nos pudo ayudar a entender desde una visión distinta qué sucedió. Es un vuelo que de repente salió, se perdió en el radar y no se supo absolutamente nada. Hasta la fecha. Hasta la fecha. Hay muchas teorías, hay gente que ha encontrado partes del avión, pero es gente que tiene vínculos pues con gente que le pudo haber dado esas No partes. muy linda. Sí, porque resulta que donde caminaba se encontraba una parte, ¿no? Muy, muy, muy extraño. Así que es un capítulo bastante interesante. Pero ahora sí, bueno, si no conocen a Vilma, es una extraordinaria colaboradora de nosotros también en Relatos Forenses. Que gracias a Vilma también puedo decir, fue parte esencial y fundamental para que Relatos Forenses se llevara ese premio de los Spotify Podcast Awards. Así que bastante merecido también, amiga, Muchas para gracias. ti. Muchas gracias. Amiga, pues bueno, cuéntanos un poquito de ti, tus gustos, tus pasiones, un poquito más allá de hablar de crimen y de cosas. ¿Qué es lo que haces que te gusta hacer mucho, aparte de vestirte bien y comprarte cosas? Podrías abrir una tienda de ropa sin broncas, ¿eh? Fíjate que una de mis pasiones, así, creo que tengo una cierta enfermedad, es con las bolsas. ¿Te gustan mucho comprar bolsas? Amo las bolsas. No me fijo ni siquiera en las marcas, pero que a mí me guste, Claro. bueno, yo podría comprar. De hecho, creo que no repito una bolsa al día. O sea, un día la uso y al otro día tiene que ser otra. Ok. Amo ¿Cuántas las bolsas puedes decir que tienes más o menos? Híjole, sí me da vergüenza decirlo. Dilo. La última vez que conté mis bolsas fueron 153. ¡A su madre, amiga! Yo no pensé que fuesen tantos. O sea, en un año estaría muy cabrón que repitas 3 veces una bolsa. Muy Bueno, difícil. hay bolsas que todavía tienen la etiqueta y yo regalo muchas bolsas porque, pues, si no, ya no estreno. Entonces tengo que volver, tengo que regalar. Claro. Pero las regalo prácticamente nuevas porque puede ser una bolsa que la usé, no sé, 4 o 3 veces. Claro. Vilma es cierto, es una persona que siempre tiene detalles para todos. Eso se agradece, Vilma. Muchas gracias. Es que soy mamá cuervo. Yo mamá adopto a todos. Oye, pues mira, te cuento un poquito la dinámica. Esto es Buzón Anónimo. Ya conoces un Sí, poquito ya de los, todo no, esto. sí los veo. Me avergüenzo por ustedes, Chihuahua. Contando cosas que no deberíamos Sí, decir, puras ¿no? peladeces. Buzón Anónimo, pues son historias reales Ok. de la comunidad que escuchan Relatos Forenses y supieron que ibas a venir, entonces mandaron también cosas especiales, ¿verdad? ¿Monse? Sí. Sí. Tiene relatos enfocados ahí a tu tema. Pero vamos a echar chismecito. Me gusta. Yo te quiero decir que yo no conozco las historias, que yo no las he leído, así que va a ser nuevo para mí, nuevo para ti. Si tienes una historia similar, la podemos contar. Y por cierto, por ahí,
En su momento cuando yo le dije a Vilma, oye Vilma, fíjate que algo pasó con Voldemort, ¿no? Entonces tengan cuidado qué información le sueltan, porque para ese momento trabajaba todavía con nosotros. Vilma me dijo, híjole, te tengo que contar algo. Al ratito lo contamos, si me lo permites, Sí, no, para sí, echar va, más chismecito, va. para que se queden esperando lo revelador y fuerte. Sí, estuvo Porque fuerte. estuvo fuerte, ¿eh? Sí. No crean que soy yo el único que inventa situaciones con esta personita. Sí, no. Y Voldemort no es la de Chiapas, es una de acá. Sí, Porque la están porque confundiendo, sí, Se no. están salvando. No, cada quien tiene su Cada espacio en el quien- infierno. Ca- Sí, La verdad es que, híjole. sí. Bueno, entonces voy a leer la primera Ujú. historia, amiga. Me puedes interrumpir, puedes complementar con algún Ok. comentario. No es necesario tampoco, así que no te estreses. ¿Me relajo? Relájate. Bueno, está bien, Relájate. está bien. Va que va. Ahora sí, dice, logré salvarme, es el título de la primera historia. Hola, saludos a Pepe, a Vilma y a todo el equipo que hace posible la producción del gran contenido que generan. Muchas gracias por lo del gran contenido que Ujú. generamos, porque le echamos muchas ganas. Sí. Bueno, muchísimas gracias ahí por el comentario. Quiero contar mi historia, pero primero tienen que tomar en cuenta el contexto de la misma. Ok. Esto se remonta cuando yo estaba en mi último cuatrimestre de universidad. Resulta y resalta que yo tenía un compañero de otra carrera. Lo conocí porque en ese momento fue mi pareja, el Cacas, importante en esta historia. Qué bonito. Todos tenemos nuestro Cacas. Cacas en la Sí. vida, sí. Hasta yo. Sí, Hasta yo tengo un. En todo momento traté de mantener mi distancia porque siempre estuvieron las red flags presentes, o sea, estas banderas rojas, advertencias Que no fallan. que no fallan. Trataba de escucharlo porque siempre tenía problemas y estaba en una búsqueda constante de una pareja, aprobación y cariño. O sea, el cacas. El Cacas, sí, el Ok. Cacas, sí. Yo, en ese momento, con mi bandera de querer salvar a todo el mundo, ahí estaba. Me contaba cómo todas las muchachas con las que intentaba formar un vínculo lo rechazaban por la manera en cómo se obsesionaba, hasta el punto de acosarlas, por lo cual era común que me escribiera para platicarme. Siempre le aconsejaba la construcción personal, la espera de un buen amor y sobre todo mantener la distancia con lo que no era correspondido, etcétera. O sea, que no fuera acosador. Claro, sí. Sus mensajes en todo momento reflejaban odio, impotencia, deseo de quitarse la vida, por eso y sobre todo venganza. Mi decisión para haber terminado aquella relación con el Cacas fue por medio de la confesión de este amigo, quien me habría revelado que durante un viaje, en efecto, me engañó no solo con mujeres, sino con un hombre. Por lo que dicho ocultamiento me orilló a alejarme también de él por paz mental. Este amigo no se conformó, me buscó para arreglar la situación de lo que para él era una amistad. Le recalqué que aunque el perdón estaba, para mí sería mejor alejarme de él también por haberme ocultado algo tan significativo. O sea, entiendo que el amigo que le contó ese chisme Ujú. del Cacas. Cacas, Ujú. ella se Andaba. quiso alejar para no tener Ujú. relación con un amigo de él, ¿no? Ujú. Pero entonces también lo había engañado con otro cuate. ¿Cómo? Pues dice, no solo me engañó sino también con un hombre. Ah, sí. Ajá. Pero quien le cuenta esto, entiendo que es como un amigo del Cacas que Sí. le cuenta todos estos chismes Ajá. y que quería ser amigo todavía de ella, pero ella Ajá. dijo, hey, No, ya. Ajá. Ok, este amigo no se conformó, me buscó para arreglar la situación de lo que para él era nuestra amistad. Le recalqué que aunque el perdón estaba, para mí sería mejor alejarme de él también por haberme ocultado algo tan significativo. Asimismo, también me escribió en muchas ocasiones, pero mi decisión ya era firme. Es importante resaltar que en su momento me enteré que yo le gustaba, pero nunca di hincapié y fui clara en todo momento. La típica, Ajá. sí. Sí, me acerco, pero no. Sí, Soy tu somos mejor amiguis. amigos, sí, Ajá. no. Y luego se enojan si les Ajá. dices que no, oye. Un día Y entonces normal. salen los Voldemort. Ahí salen los Voldemort. Ah. Mira, se sabe la historia. Un día normal estaba echándome un cigarrito y escuchando música en el estacionamiento de la universidad. Cabe aclarar que este era de 2 pisos. El sótano y el... Cabe aclarar que este era de 2 pisos. El sótano y el de la planta alta. Para ese momento mi hermana y yo ya nos íbamos en carro,
por lo que el vehículo quedó estacionado en planta alta. Mientras estaba fumando, lo vi sentado en las escaleras que daban hacia el segundo piso del estacionamiento. Con su mochila, realmente no me llamó la atención, pero comencé a sentir un presentimiento de ir a revisar mi carro para asegurarme que estuviera todo bien. Cuando voy acercándome a mi vehículo, lo vi con una cruceta manipulando los birlos de mi carro. O sea, le No. estaba gritando que, hijo de su... Para que se le saliera la llanta, literal. O para... Pues mira, ese es pensamiento de criminal. Sí, Yo pero estaba pues diciendo para sí. robarle la llanta. No. No, pero esto es para Pues que si se le está accidente. aflojando los birlos para que tenga un accidente, claro. Los vidrios de mi carro, yo quedé en shock, pero lo enfrenté y le juré que las cosas no se iban a quedar así. En ese momento pedí un teléfono prestado porque se me acababan de terminar los datos. Le marco a mi hermana a mis papás. En menos de 10 minutos ya toda mi familia estaba ahí. Enfrentaron al director para hablar con este hombre, pero él ya se había ido de la universidad y no se presentó hasta 2 días después y escondiéndose el cabrón. También a los días, por información del Cacas, porque para esto ya estacionábamos el carro donde hubieran cámaras, me enteré que ya era un hecho premeditado, que tenía días yendo a observar mi carro, echándole la luz, incluso intentándolo abrir. No, o sea, sí era un súper acosador. O sea, sí, el Cacas le confirmó esta Ajá. información de este brother. Mis papás, asesorándose legalmente por medio de abogados, se nos notificó que podría poner una denuncia por tentativa de feminicidio. O sea, para mí que tiene todo el sentido del mundo. El güey, si le estaba intentando que se accidentara. Digo, claro, porque eso es lo que estamos nosotros pensando, pero bueno, sí estaba bien enfermito el cuate, vamos a ver qué pasa. Claro, sí, sí, sí. Al día siguiente fuimos a hacer ese papeleo. Todo el día, pero al acudir al empoderamiento de la mujer a interponer la misma, solo me dijeron que como no era mi pareja sentimental, no podrían hacer nada. No, la típica. Sí. La mamá del tipo se comunicó con mis papás para aclarar las cosas. Les pidió con lágrimas en los ojos que no procediéramos contra él. Mis papás le dejaron claro que esa decisión la tomaría yo, no ellos. Él seguía mintiendo hasta que me tocó enfrentarlo delante de su mamá y ahí ella también supo la verdad. Yo, como buena pendeja y pensando todavía en su mamá, no en él, les dejé claro que yo no procedería legalmente siempre y cuando nos evidenciaran que estaría tomando terapia, cosa que nunca ocurrió. Para acabar esta historia, el día de la graduación, mi mamá se topó a la señora y me contó la cara de desprecio con la que la miraba. Es que eso pasa con los hijos de sus desgraciados que todavía cometen crímenes. Ah, no, ese cabrón es un... No, y lo cañón es, yo no sé si te recuerda a alguien la historia, pero Ajá. tienes que perdonarlo por los papás. Y luego los papás te terminan odiando a ti. Ay, sí. No, aquí en esta oficina los chismes van y vienen. Todo, hijo. Desde ese día aprendí a ser más selectiva con las personas a quienes les brindo ayuda. Esta es mi historia. Pepe, amo tu contenido. Muchísimas gracias. Gracias. Está cabrón, amiga, imagínate, Eso está o sea, fuerte. el güey, qué loco, ¿qué quería generar con aflojarle los birlos a la llanta? No, literal. Digo, es que puedes pensar en alguien que está así, posiblemente lo afloja, ella se va, tiene el accidente y como él sabe, la va siguiendo, es el héroe, la salva y entonces consigue lo que quiere. No, pues sí. Ya, mira, mucho pensamiento criminal, Sí, estoy medio psicopatona, sí. Sí, tienes que tener una mente psicópata. Ya no digas psicópata, amiga, porque hijo de su Ah, chingada sí, madre. no, y con eso de que no existen además, pues Sí, peor. no, pues Sí. Híjole, no, pues cañona historia, amiga, muchos recuerdos, muchos sentimientos encontrados, la verdad, conmigo en ese tipo de cosas. Amiga, ahora sí, si quieres, dale a la primera historia. Ok. Y vamos a ver. Ahí les va. Se llama Un ángel nos salvó. Dice, muy buenas tardes, Pepe y Vilma. Les mando un cordial saludo. Me encanta tu programa y hoy quiero compartir con ustedes una historia que hasta la fecha no hemos podido explicar. Una historia que me hizo creer que hay fuerzas que nos cuidan cuando todo parece perdido. Ok, amiga. ¿Tú consideras que hay fuerzas que nos cuidan cuando todo parece perdido, como lo dijo Por ella? supuesto que existen y yo sí creo fervientemente en los ángeles, o sea, literal en los ángeles, seres espirituales que de alguna manera se manifiestan, te retrasan, se rompe tu zapato, pierdes algo querido y con eso te están diciendo aguas, te estamos cuidando.
Sí, quién sabe qué tantas cosas nos han pasado en la vida que no hemos entendido que son ángeles, o es, vamos a decirlo, Dios actuando para que no nos sucedan cosas. Yo siempre conté esta historia, pero no voy a exceder mucho. Creo que te la conté en algún momento de cuando iba manejando bicicleta y de repente iba llegando a un bulevar de Ah, muy alta ajá. velocidad. Mis piecitos no daban porque pues estaba muy chiquito para Ujú. ese momento y mi bicicleta se desarmó. ¿Es en serio? Se desarmó. Sí, Y para que así no ya no, sí, cruzaras. para que no cruzara. O sea, 1 metro antes de llegar a ese bulevar, mi bicicleta se desarmó. Una locura, una locura. Pues yo sí creo que alguien te está cuidando. Yo sí creo. Claro, Que si los ponemos a chambear, sí nos cuidan. Y nos claro, cuidan a veces de las cosas tan malas que nos pasan, nos podía haber pasado mucho peor. O sea, que es claro. como una factura que estás pagando que te sale barata. ¿Tú tienes una historia así en particular que dices, mira, no hay Pepe, no hay una explicación? Oh, sí. ¿Sí? ¿Me puedes contar una? Fíjate que cuando mi mamá estaba muy enferma de Ujú. cáncer, pero te estoy diciendo ya, o sea, en las últimas, ¿no? Pero mi hermana también se le ocurrió enfermarse en la misma época también de cáncer. Ay, Dios. Entonces, una estaba en quimioterapia, mi mamá en México y mi hermana en Metepec. Total que yo me tocaba, me hacía como guardias con mi otra hermana y entonces a mí me tocaba irme a Metepec. Era cuando estaba lloviendo muchísimo, entonces voy por la carretera en el coche, siento como un vado de agua y justo cuando paso, siento como el coche se me va contra el muro de contención y yo sentí el ¡pah! Así el trancazo. De pronto me crucé la carretera completa, Con el carro. sí, con el coche, O o sea, sea, acá el carro, literal, fum, fum. literal. Y paré justo en el acotamiento. Ok, Pasaban los trailers. Te digo que estaba lloviendo fuertísimo. Entonces, desde que te bajas, que ya sabes que te empiezan a temblar las claro. piernas, ¿no? Y entonces, desde que me bajé, yo dije, el coche tiene que estar destruido porque pegué contra el muro de contención. Cuando me bajo, Pepe, apenas el rin estaba como torcido. Pero apenas es apenas. Claro. Y tú sí sentiste, digo, un trancanzo para que te mande del otro No, lado está cañón. exacto. Y otra, yo decía, ¿cómo pude haber cruzado del carril de alta al acotamiento sin que los trailers, otro coche, me pegaran? O Porque sea, yo me porque les atravesaste crucé hasta el otro lado. hasta el otro O lado. sea, atravesaste todavía la vía que venía de Oh, gente. sí. Wow. O sea, impresionante. Entonces estaba lloviendo, ya sabes, empapado, viendo todo. Bueno, yo siempre decía, es que mis ángeles me cruzaron, mis ángeles me cruzaron, y así todo el tiempo me lo repetía. Yo no le dije a mi hermana ni a mi mamá esto, porque imagínate, las dos y yo todavía diciendo, casi Sí, me no. meto en la carretera. Dije, ¿para qué digo nada? Entonces les dije que el coche se había descompuesto porque, bueno, finalmente el rin, pues sí, se afectó y pues no podía andar. El caso es que a la semana siguiente operan a mi hermana, que le hacen la mastectomía y le quitan los senos. Cuando sale de la operación, estábamos todos ahí y me dice, tú quédate y todos los demás quiero que se salgan. Pues ya me quedo yo con ella y me dice, oye, qué poca, mi papá se murió hace casi 30 años. Yo siempre le estoy rezando a mi papá y pidiéndole y todavía que estoy con cáncer, que en la operación me cuidara y te viene a dar un mensaje a ti. Yo estaba en la operación, apenas me iban a poner la anestesia y atrás de mí yo sentí como una sombra que se movió y cuando vi abajo del reloj del quirófano estaba mi papá. ¿Tú lo viste? No, eso me decía mi Tu hermana, hermana. ajá, que le estaban operando. Apenas le iban a poner para la anestesia general. Ujú. Y le digo, ¿y qué? ¿Y por qué me quedé? O sea, ¿por qué me quedo yo aquí? Porque dice mi papá que no fueron tus ángeles los que te cuidaron, ni los que te cruzaron, que fue él, y que ya entiendas que él siempre te va a cruzar cuando lo necesites. Wow. ¿Qué tal? Nadie sabía. Mi hermana no sabía del accidente. Menos sabía que yo decía que los ángeles me habían cruzado. Y ahí fue cuando me dijo, no, o sea, fue mi papá el que te cruzó. Wow. Entonces, claro que sí pasan cosas. Pasan cosas, hay cosas en este mundo que no podemos explicar, pero que están ahí. Al ratito les voy a contar. El día de ayer, me habla Cari y me dice, oye Pepe, tienes una videollamada. Y yo, ¿a qué horas? Hace 5 minutos. O sea, ya fue. Y yo me conecto rapidísimo y era una llamada con unas chicas de Argentina. Ahorita lo recuerdo, no te preocupes. Era una videollamada con unas chicas de Argentina que estudian en una escuela de mediums. Así. ¿Es Me en dijeron, serio? Pepe, hay una dinámica en la escuela y tenemos que contactar a alguien famoso para darle una sesión de medium.
Y entonces me dan la sesión de medium y todo medio normal, obviamente cosas coincidiendo hasta que se conecta, lo voy a contar ya. Se conecta el director de la escuela. De la escuela de De la escuela. mediums. Dice, oye, Okey. Pepe, me acaba de escribir mi profesor y dice que si se puede conectar. Y yo le dije, sí, no te preocupes. Y me dice, oye, Pepe, perdóname que me conecte, pero ahorita no sé qué estaban haciendo ustedes, que llegaron a verme 2 chihuahuas. Y a mí me llamó la atención porque regularmente vienen a verme personas, pero en tu caso particular vinieron a verme 2 chihuahuas. Y yo dije, he tenido chihuahuas que han desaparecido, no sé si han muerto, solo tengo uno que sí sé que murió. Ujú. Y tengo actualmente 2 chihuahuas. Bueno, no son, bueno, son míos, pero bueno, Están en tu casa. pero están en casa de mis papás, porque yo no me Okey. los puedo, no los puedo traer Ujú, para acá para vivir conmigo, porque ujú. pues grabo todo el día, ¿va? Sí, claro. Entonces, me dice, llegó y dice tu perrito que se acaba de perder hace poquito, pero ya regresó a la No casa. es cierto. Y yo tenía un perrito que se acaba de perder, pero Sí, que acaba de regresar. Tú viste la sí. publicación, ¿no? Y que se acaba, y vino a platicar conmigo. Me dijo que hace 2 días tuvieron una fiesta, esto y lo otro, porque tu mamá que se llama tal, pero también tu hermana y tu papá, y también tu abuelita, de hecho tu abuelita está aquí, tu abuelita se llama así. No es cierto. Y las hermanas de tu abuelita se llaman así, así, asado, o sea, me empieza a contar todo, pero no así como de, mira, te voy a dar información, ¿no? Ujú. No, aquí está tu abuelita, me dice tu abuelita que está bien, y que no te preocupes, porque yo sé que ustedes tienen una religión cristiana muy fuerte. Y la familia de mi mamá son cristianos. De hecho, hoy te voy a decir qué pasó cuando les cuento a mis familiares. Dice tu abuelita que no se preocupen, que es ahora algo que ellos no entienden, que no van a entender, pero que todos los humanos tenemos un proceso. Y ahorita yo estoy en una situación, yo quiero darles un mensaje a la familia y necesito que seamos bien unidos. La familia de mi mamá son 13 hermanos. Guau. 3 hermanos y todos, o sea, habían 13. fechas en el año de que los 13 viajaban de diferentes estados a reunirse. Entonces, Ujú. en la casa de mi abuelita habían 100 personas. Sí, claro. Y siempre fuimos muy unidos. Mi abuelita fallece en el 2021, pero obviamente estas reuniones pues ya no se han dado con esa fuerza Mm. de que van todos, Sí, ¿no? porque ella los unía finalmente. Exacto. Entonces, dice, necesito que sean más unidos y, le digo, algo en particular que quiere decir mi abuelita y empieza a enviar, dice, tu papá se llama tal. Tu abuelita ha estado muy de cerca con él porque tu papá está haciendo lecturas muy importantes en este momento. De entrada, ¿cómo sabía que mi papá leía, sabes? ¿Es en serio? Y mi papá es un gran lector, o sea, es una Ujú. persona Sí, que le se encanta devora los leer la libros. Biblia y tener sus hojitas y está Ujú, apuntando ujú. cosas y así. El chiste es que, yo le pregunto a mi papá, oye, papá, ¿qué has estado leyendo ahorita? Y me dice, pues he estado leyendo un poquito, hijo, acerca de los últimos tiempos, de la Tercera Guerra Mundial que se podría haberse dado, de lo que está sucediendo en el mundo y todo eso, pero específicamente como en este tiempo, ¿no? Lo que Ujú. está sucediendo, las señales que pueden, Actual. que Ujú. pueden haber estado. Y entonces hablo con él y pues eso fue ya después de que terminé de hablar con este cuate, pero me empezó a decir Infinidad. infinidad de cosas, o sea, que perfectamente te las podría decir un investigador privado Sí, alguien que te conoce. Sí, o alguien claro. que perfectamente tiene acceso a esa parte. Sí, Entonces, claro. complicado, ¿no? Porque, híjole, yo no sé, y cuando le platico a mi familia, evidentemente mi familia lo rechaza, o sea, mis tíos. Y dicen, hijo, pues te Oh. agradecemos esto, pero nosotros no creemos en O esa sea, por parte. su religión. Por la religión, porque en la Biblia dice que los muertos Sí. están muertos y cuando vuelva Jesucristo, ellos van a regresar. Entonces, ¿por Ujú. qué tienen que estar dando información? O sea, lo que ellos dicen es que de repente igual y no es tu abuela, hijo. Ah, okey, es Ten un cuidado. demonio o Puede algo, ser, okey. ¿no? Entonces, pero le atinó, o sea, ¿cómo sabía que mi familia era muy cristiana? Y dio el comentario específico de ahorita no lo entienden. ¿No? Entonces, yo ya no les quise enviar el video, simplemente, tíos, tengo esto, ¿Ay, lo ¿quieren ver? grabaste? Sí, Okey. sí, porque le dije, ¿sabes qué? Yo al principio puse la cámara y la videollamada y le di grabar y dije, esto no lo debo de grabar yo. Lo quité porque dije, creo que me voy a perder un mensaje si lo grabo, Sí, por claro. simplemente sentir contenido. Yo le Ujú, dije a las ujú. chicas, ¿de casualidad esto queda grabado? Y me dijeron, sí. Y Mm. entonces fue que quedó la grabación y esto sucedió el día de ayer. Hace varios años, cuando yo trabajaba en ambulancias,
recibimos un llamado de nuestro centro de mando C4 NESA. Era domingo de madrugada y nos habían canalizado para atender a una persona golpeada en la Colonia Sol, esto en el Estado de México. Al llegar al punto, vimos a 2 hombres tirados en el piso. Bajamos de la ambulancia. El operador fue con uno y yo me acerqué con el otro. Le pedimos al auxiliar que fuera por el equipo médico, pues para iniciar la atención, pero nada había preparado para lo que íbamos entonces a ver. El paciente me tocó, era un joven de 16 años. Tenía el brazo casi amputado. Ay, no, colgando. O sea, sí. Estaba colgando, apenas tenía un pedazo de piel y una hemorragia profunda. En el pecho tenía lo que parecía un tatuaje de llantas marcadas. O sea que le pasó por encima. Uy. Le habían pasado un coche encima, estaba inconsciente, pero aún respiraba. Y eso apenas. Estaba enfocada en detener la hemorragia cuando de la nada varios sujetos armados nos rodearon. Nos apuntaron con pistolas en la cabeza y nos amenazaron con que si ayudábamos a los heridos, nos iba a pasar exactamente lo mismo. O sea que esto fue, de Un delincuencia. atentado, sí. Exacto. El auxiliar, al ver la escena, se regresó corriendo a la ambulancia y entonces se escondió y ella entonces la dejó ahí. Yo agaché la mirada hacia el joven, tratando de pensar rápido, de mantener la calma, y solo podía pensar en mi mamá, en lo que sufriría si algo me pasaba, en lo que tal vez sería mi último servicio. No sé cuánto tiempo pasó, pero de pronto de la nada apareció gente en la calle. No sé de dónde salieron, pero empezaron a dispersar a todos estos tipos armados. Uno me tocó el hombro y cuando volteé, era Alejandro, mi cuñado. Él también era paramédico. Me dijo, ¿qué tiene el paciente? Está muy grave, ayúdame, le respondí sin pensarlo. Mi compañero, el operador, al ver eso, corrió de inmediato a la ambulancia y sacó al auxiliar, que seguía escondido. O sea, vio todo esto, las armas, todo, y fue y se escondió. Sí. O sea, bien lindo, ¿eh? Trajeron al equipo y comenzamos a atender al joven. Ya los familiares del otro herido habían llegado y se lo habían llevado, así que nos enfocamos por completo en el muchacho. Al estabilizarlo, lo subimos a la ambulancia y salimos en friega rumbo a la clínica 25 del IMSS. Yo seguía temblando, no había nada más que adrenalina, había miedo y tanta impresión. Sentía que acababa de sobrevivir a algo que ni siquiera alcanzaba a procesar. Y por suerte, ese día terminaba mi guardia y salí de vacaciones. Pero no había pasado ni media hora cuando otra unidad fue enviada al mismo lugar. Ya había varios heridos por arma de fuego. Nos enteramos que los que se habían enfrentado eran bandas rivales. Incluso uno llegó con un balazo en la cabeza. Me sentí agradecida con la vida. Nos habíamos salvado por segundos. O sea que cuando ellos se fueron con la ambulancia, llegaron los del otro bando y se empezaron a balacear. Ok, una semana después fuimos a casa de la familia de mi esposo. Ahí estaba mi cuñado Alejandro. Lo abracé y le dije, gracias por ayudarnos ese día. Si tú no hubieras llegado, no sé qué hubiera pasado. Y él solo me miró confundido y me dijo, ¿cuál día? En la madrugada del pasado domingo en la Colonia Sol, yo no salí ese día. Entonces estuve toda la noche en el radio, cubrí un turno en la cabina. Le conté todos los detalles, le dije que mi compañero también lo había visto, incluso había hablado con él, pero Alejandro me juró otra vez, yo nunca estuve ahí. Hasta hoy, ninguno de los dos podemos explicarlo, pero una cosa sí sé, alguien se presentó con su rostro, con su voz, con su presencia, para ayudarme en medio del miedo. Alguien estaba ahí que necesitábamos confiar. Wow. ¡Oh! Eso está muy fuerte. Sí, está muy fuerte. Hay un buen de historias así de gente que se aparece fingiendo ser alguien para ayudarte a resolver algún tema. ¿Quieres que te platique una historia así, pero con la bruja de mi abuela? A ver. O La sea, bruja de tu abuela. Sí, no tenía una bruja, mi abuela. Mi abuela era bruja. Una bruja, sí, sí. Bueno, es que soy yo muy feo, ¿verdad? Más bien, mi abuela que era bruja, sí, lo voy a arreglar porque si no me va a venir a jalar las patas.
Cuando mis papás se conocen en Nueva York, ¿ok? Ujú. Mi mamá vivía con mi abuela. Mi abuela era una mujer así toda, bueno, o sea, todo tenía que ser bonito y glamuroso de mi mamá. De tu mamá. Ajá. Aquí, mexicana. No, norteamericana. Tu mamá era Es mi mam sí, norteamericana. ¿Tu papá? mi papá mexicano Tu papá y mexicano. militar, Y ¿ok? militar. Tiene que ver porque mi mamá siempre decía, cuando yo conozca a mi esposo, si es mexicano o militar, no me caso. O sea, medio racistona mi mamá en ese Ajá. momento, ¿verdad? Ustedes la disculparán, ya no era así. Y entonces, el caso es que mi papá estaba en un restaurante, mi mamá no quiere ir a cenar esa noche y mi abuela le dice, párate porque hoy vas a conocer al hombre con el que te vas a casar. Así Ok. tal cual. Entonces mi mamá pues ya se para. Se van al restaurante y estaban en la barra del restaurante porque todo estaba lleno y entonces mi papá estaba sentado porque lo habían dejado plantado en una mesa de 4 personas Ok. y él estaba ahí sentadito. Ve a mi mamá que honestamente era una mujer muy guapa y entonces la ve y desde que la vio yo creo que dijo, pues de aquí soy, ¿no? Y entonces estaba con mi abuela y su esposo. Se acerca a mi papá y les dice, estoy viendo que están aquí sentados en la barra, ¿por qué no me acompañan a mi mesa? Porque yo, pues estoy solo, me dejaron plantado. Mi mamá dice que volteó y dijo, ajá, o sea, mi mamá con lo que es de payasa, nunca se va a sentar con este cuate, pues ni lo conocemos. Y voltea a mi abuela y le dice, ok. Pues que desde ahí dijo mi mamá, qué raro. Todo el caso que se van. Para no hacerles el cuento largo, cuando se presentan, mi papá le dice, oye, ¿cómo te llamas? Y mi mamá le dice, Vilma. Y por eso me llamo Vilma. Ok. Mi mamá se llamaba Iris. ¿Ok? Sí. ¿Por qué le dijo O sea, Vilma? tu abuela Vilma. No. No, ¿quién se llamaba Vilma? Nadie, pero mi mamá, para no decirle a mi papá su verdadero nombre, le dice, me llamo Vilma. Ah, ok. ¿Ok? Por eso me llamo Vilma. Mm. No, qué padre nada, a mí no me gusta. Toda la vida fui Vilma Picapiedra, Vilma la de Scooby-Doo, entonces no me gusta. Ahora eres Vilma, la de los misterios. Ahora terminé siendo Vilma de Scooby-Doo. No, ¿Verdad? bueno. ¿Ya Vilma de viste? Scooby-Doo. Bueno, el caso es que empiezan ya a tener una relación mis papás, pero mi abuela no había visto mucho a mi papá todavía, no había convivido mucho con él, porque mi papá pues se regresó a México, Ajá. vivía en México. Un día le dice a mi abuela, invita a cenar a este hombre, y entonces mi mamá los invita, pone una mesa, y estaban todos los platos, pero solo un plato estaba volteado. Un solo plato. Entonces mi mamá llega, ve ese plato volteado, lo quiere quitar y mi abuela le empieza a gritar, no te metas con mis cosas, déjalo así como está. ¿Ok? Estaba haciendo brujería. Pues espérate. Llega mi papá, pasen a la mesa, se sienta y le dice, siéntate donde estaba el plato volteado. Ok, ya van a cenar y cuando mi papá voltea el plato, había una rosa ahí. Rosa, roja. Se para mi papá como loco y le empieza a gritar, ¿ustedes de dónde me conocen? ¿Por qué me pusiste este plato así? ¿Por qué pusieron una rosa? Y se sale. Y entonces mi mamá va atrás de mi papá, de ¿qué te pasa? Ustedes me conocen de algún lugar y quiero saber de dónde. Dice, pues yo no te conocía más que el día del restaurante y mi mamá, pues tampoco. Pues entonces regrésate y que mi mamá nos explique qué pasó. O sea, mi abuela, ¿no? Entonces se sienta y le dice, ustedes me tienen que conocer de algún lugar. Porque mi mamá, que murió hace 8 años, como agradecimiento de las cosas que yo hacía, porque yo convivía con ella, cuando yo llegaba a comer, siempre me ponía un plato volteado con una rosa abajo. Wow. Y entonces, ¿por qué sabes tú? Y entonces mi abuela le dice, bueno, pues es que yo tengo ciertos dones, si lo quieres ver así. Y le dice, pero ¿y dónde está tu mamá? Pues te acabo de decir que se murió hace 8 años. Y le dice mi abuela, sí, pero ¿dónde está? Ah, no, si me preguntas dónde está enterrada, no sé. ¿Cómo que no sabes dónde está enterrada si dices que tu mamá era lo máximo para ti? Pues porque el día que mi mamá murió, como fue una negligencia médica, yo no quise saber más, era tanto mi dolor, que le di dinero a mi mejor amigo y él fue y la enterró. Sé que está en el Panteón Jardín, o sea, de la Ciudad de México, pero ¿dónde está su tumba? ¿Cómo es su tumba? No tengo la menor idea. Dice mi abuelo, ok, ahora que regreses a México, vas a ir al Panteón Jardín
y donde están las vías del tren se va a acercar un niño, como unos 6, 7 años. Este niño te va a ofrecer que se va contigo para que ves que los niñitos luego lavan las tumbas y va a lavar la tumba y él te va a llevar con tu mamá. Llega mi papá a México, se va al panteón y efectivamente se acerca un niño de unos 6, 7 años y le dice, ¿cómo se llama tu mamá? No, pues que se llama tal. Yo voy contigo. Y lo lleva justo a la tumba. El día de hoy es mi hermano Carlos González porque mi papá adopta a este niño, le paga toda la carrera, dependiendo sus calificaciones, le decía, ok, ya pasaste la primaria, ahora vas a pasar la secundaria, ahora la preparatoria, y entonces le paga toda la universidad, él gana un premio en la UNAM, porque ahí estaba haciendo su maestría en jardinería, pero así como toda, gana un premio que lo mandan a Viena. Un día antes de irse, va Carlos, este niño, en la calle, choca con una chava, y entonces en todo el relajo, bueno, pues yo mañana salgo de viaje, le dice la chava, pues yo también salgo de viaje, pues regresando arreglamos lo del coche, pues sí, ni modo, él se iba como 6 meses a Viena a acabar su maestría. Cuando llega a Viena, se sienta, voltea y está la misma chava con la que había chocado. A su madre. Y entonces se casa con ella. Buena estrategia, chocar para... ¿Qué tal? Esa No era mi manches, abuela. Qué gran historia, amiga. Esa era mi abuela. Wow. Para que veas que sí, hay algo que cuida, algo que sí. Por eso mi papá le tenía pánico a mi abuela, ¿verdad? Oye, pero aparte de tu papá, un extraordinario investigador, criminólogo. Sí, mi papá era, pues, agente de la Interpol. Uh-huh. Ok. Así que por eso decía, pues, de dónde me conocen, ¿verdad? Sí. ¿Qué Ah, tal? claro, por eso se le hizo así como de Pues pum, sí, de volada. estos, ahorita me van a dar crán, ¿no? Sí. ¿Cómo ves? Ok, voy con la siguiente Sí. historia, que el título, la verdad es que... Sí. Qué bueno que no pues, me tocó a mí, ¿eh? Hola Pepe y Vilma, les quiero contar algo que a la fecha no me deja dormir tranquila. Es una historia que suena a novela, pero yo la viví y aún no sé qué hacer. Imaginen que de la nada, todo lo que creen saber sobre su familia se tambalea y que de paso su pareja podría ser su propio No, hermano. Qué miedo. Imagínate. ¿Ves? Por eso uno hay que platicar sus deslices. Sí. Dios. Hace como 15 años conocí a quien hoy es mi esposo. Lo conocí por medio de mi hermano, porque ellos eran amigos. Al poco tiempo de conocernos, él se fue a vivir fuera de la Ciudad de México, así que nuestra relación comenzó casi a distancia. Literal, solo estuvimos juntos un mes antes de que él se mudara. Aún así, la conexión fue muy intensa. Seguimos hablando todo el tiempo y poco después ya andábamos formalmente. Cuando les conté a mis papás que tenía novio, mi mamá se puso como loca. Me preguntó cómo era posible que estuviera saliendo con alguien a quien apenas había visto un mes y encima ya vivía lejos. Yo le dije que lo conocía, que confiara en mí y que además era amigo de mi hermano. Ahí fue cuando se empezó a poner rara. Me dijo, ¿amigo de tu hermano? Como que yo no lo conozco, ¿dónde vive? Y le dije que vivía a 3 cuadras de la casa de mi abuela, donde nosotros nos criamos. Mi mamá se me quedó viendo fijamente y me dijo, ¿de qué casa hablas? ¿En qué calle? Le dije el nombre de la calle y me preguntó, ¿y de qué familia es ese muchacho? Ya, no, ya. No, Ya, es aquí ya mucho, tienes tu exacto, respuesta, ya sí, tienes tu sí, respuesta, exacto. Yo ya estaba incómoda, le contesté que por qué tanta pregunta y fue ahí cuando soltó la bomba. Kimberly, no vaya a ser tu hermano. ¡Qué miedo! Yo me quedé helada, le dije, ¿qué dices, mamá? ¿Por qué estás diciendo eso? Y entonces me contó una historia que yo jamás había escuchado. No, bueno. Resulta que antes de conocer a mi mamá... Resulta que antes de conocer a mi mamá, mi papá anduvo con una señora de esa misma cuadra, una tal Esperanza. Cuando mi papá se comprometió con mi mamá, esa mujer se apareció en casa de mis abuelos armando un escándalo diciendo que estaba embarazada de él. Mi abuela, escandalizada, quiso obligar a mi papá a casarse con ella, pero él siempre negó todo. Dijo que nunca había tenido nada serio con esa señora. O sea, nada serio, pero Nada sí que serio, ver. nada No, serio. exacto. Nada serio, o sea, O sea, sí se nada acostó con serio, ella. o sea, Ajá. sí, pero Ajá, nada exacto, serio. o pero sea, no era para su esposa. Sí, me acosté con ella, pero no Exacto. era para mi esposa. Ajá. Ok.
Qué poca. y que seguro solo lo quería embarrar. Lo curioso es que esa tal Esperanza tenía fama de ser algo loca, que se metía con medio mundo y que siempre decía lo mismo de sus ex. Según mis tías, ya se lo había hecho a otros 3 antes inventarles hijos. Mi papá juró que no era verdad, y como no hubo pruebas, el tema se fue apagando. Se casó con mi mamá y nunca más volvió a hablar de la tal Esperanza. Esperancita. Hasta ese día. Porque cuando mi mamá me soltó todo eso, lo primero que hice fue preguntarle, ¿y cómo se llama la mamá de mi novio? Y ahí fue cuando mi alma se salió del cuerpo. No, sí se llamaba igual. Le dije Esperanza. Nos quedamos las dos heladas, sin esperanzas. Mi mamá me pidió que le enseñara fotos de mi novio, que le dijera cómo se llamaban sus tíos, sus hermanos, su abuela. Le mostré todo lo que pude y sí, No, no es cierto. coincidía. Los nombres eran los mismos de los que aquella familia de la Esperanza que habían mencionado. Me entró una ansiedad horrible. ¿Cómo iba yo a saber si ese chavo con el que me estaba enamorando era o no mi medio Pero como hermano? enamorando, pues si ya vivía con Ya, él. pues andaban saliendo, pues, o sea, sí. Ah, Me acuerdo que temblaba de los nervios. Después de unos días me armé de valor y le conté todo a mi novio. Le dije lo que mi mamá me había dicho, que su mamá y mi papá podrían haber tenido algo, que había una historia vieja ahí que no encajaba. Pensé que se iba a enojar, pero lo tomó con humor. No inventes, esa señora sí es mi vecina, pero no mi mamá. Ah, bueno. ay, Mi mamá también se llama Esperanza, pero es otra, es más, la otra Esperanza es como la loca del barrio. Ah, bueno, entonces no. habían 2 Esperanzas ahí. Sí, qué casualidad. Me enseñó fotos de su mamá, de su casa, de su familia y en efecto, eran 2 Esperanzas distintas, pero vecinas. Vivían pared con pared y se No llevaban tan manches. mal que apenas se hablaban. El alivio que sentí no lo puedo explicar. Pensé, bueno ya, qué susto, pero fue solo una coincidencia. Avanzó el tiempo, ok, aquí hay algo raro. Avanzó el tiempo, seguimos la relación, nos casamos, mis papás lo conocieron y todo fluyó bien. O eso creía yo hasta que una noche, ya casados, mi esposo me dijo, amor, No, quiero contarte algo, pero prométeme que no vas a enloquecer. no me digas eso. Le dije que sí, me enseñó una foto de su celular. Le dije, ¿qué piensas de este chavo? Era el hijo de la vecina, la otra Esperanza. El chico tenía más o menos nuestra edad. Me quedé viendo la foto y lo primero que se me vino a la mente fue, se Mi parece a mi papá. papá. Pero igual me reí nerviosa y le dije, ay, no inventes, estás insinuando que... Y él, entre risas, ¿no crees que podría ser tu hermano? Yo me reí también, pero por dentro se me revolvió el estómago. Pasaron los días, pero la imagen del muchacho no se me salía de la cabeza. Y una tarde me armé de valor y le pregunté a mi papá, oye, ¿tú conociste a la señora Esperanza que vivía cerca de la casa de la abuela? Mi papá bajó la mirada, no sé de qué me hablas. No sé si me hablas, pero como esta Dice, Esperancita. papá, ya sé todo, dime la verdad, ¿tuviste algo que ver con ella? Nada, hija. Esa señora está loca, me quiso colgar un milagrito. Papá, ¿no crees que ya es momento de decir la verdad? Solo me dijo no. Así Todavía tajante, no. pero el rostro se le puso blanco, me di cuenta de que algo sabía, aunque no lo decía. Pasaron los años y cada vez que me encuentro al hijo de la Esperanza en redes, no puedo dejar de pensar, ¿y si sí? ¿Y si tengo un hermano y nunca lo supimos? ¿Y si por poco y me meto con él? Me meto con él como... Porque estaba más guapo que el novio, tal ¿o vez, qué? Él y yo nos llevamos por 2 años. Según lo que cuentan, nunca conoció a su papá. Siempre vivió con su mamá sola. Y lo que es más fuerte, él no tiene idea de esta historia. Nadie se lo ha contado. Nadie le ha dicho que posiblemente su papá fue un señor casado que lo negó hasta el final. O ahora estoy en esa duda terrible. Le escribo, le cuento, le propongo que nos hagamos una prueba. ¿Cómo le digo que podríamos ser sus hermanos y que yo por poco y me caso con él sin saberlo? O sea, con él sin saberlo porque... Sí, porque vivían ahí. No, pero en teoría porque pues el muchacho tenía una mamá que se llama Esperanza y podría haber sido él. Ujú. No sé si hacer esa locura, no sé si dejar las cosas así, pero de que algo raro hay, lo hay. Y lo que más me duele es que mi papá prefiere callar a enfrentar la verdad. Gracias por leerme. A veces el secreto más fuerte está a solo 3 cuadras de distancia. Hijos, ching. Pero ¿para qué? O sea, ¿para qué haces una Exacto. prueba? Aquí el tema sería ¿para qué? Sí. O sea, si tú estás dispuesta a decir, bueno, sale positivo, ok, tú te vas a integrar con él como hermano y lo vas a
a visitar, lo vas a frecuentar, vas a procurar tener una relación, vas a hacer que tu papá, No vas a romper el matrimonio de entrada. sí, o vas a hacer que tu papá se lleve con él y tu mamá lo va a tolerar, pues igual y sí. Sí, pero no creo. Pero No no creo. creo, o sea, lo que va a pasar es que si el papá rechaza al muchacho, lo que va a hacer es destruir la vida al muchacho, ¿no? Ya superó para este momento toda Pero a situación. ver, la Esperancita vive en la calle, al lado de donde vivía la abuela. ¿Tú crees que el papá, cuando iba a ver a la abuela, no vio al chamaquito y Claro. dijo, este es mi hijo? Más Sí, bien el papá, él lo claro. sabe, sí, no es como que si él dice, híjole, es que creo que sí, al año de que nació o cuando nació, supo, Claro. lo vio. ¡Y! ¿Sabes Pero cuándo se sí, va a presentar Esperancita y su hijo? Cuando se ¿cuándo? muere el señor y van a ir a reclamar su Su partecita. partecita. Pues sí, eh, la Esperancita no va a ver a pierden la quién. esperancita. ¡Qué Qué fuerte, amiga. fuerte! Vas tú. Este se llama el testamento falso. Uy, No, esos pues se son van complementando varios, las sí. historias. Hola, gente de Anónimo. Esta historia lleva más de 5 años dando vueltas en mi cabeza, pero hasta hoy me animo a contarla. No sé si sea por valiente o por cobarde, pero lo que sí sé es que muchas veces la familia es tu peor enemiga. Y yo lo comprobé a pulso. Mi nombre real, la verdad es que no importa, pero digamos que me llamo Roberto, es el buen Roberto. Roberto Toto. Soy de Veracruz y soy el segundo hijo de 3 hermanos. Nuestra abuela materna era una mujer muy fuerte, de esas señoras que crees que son eternas. Se llamaba Clarita. Ella nos crió prácticamente a todos porque mi mamá fue madre soltera desde muy joven y cada uno fue tomando su camino, dejando a la abuela como base, como centro, como dice el nextito, como el, ¿cómo se llama? ¿Qué? ¿Cómo se llaman los de los pajaritos? El nido, como el Nido. nidito, ajá, donde se iban a reunir. Cuando mi abuela enfermó, fue un proceso muy largo, una de esas enfermedades silenciosas que no te avisan y que te van apagando. Yo vivía en Puebla, así que cuando me avisaron que estaba grave, de inmediato dejé todo y me regresé a Veracruz. Estuve con ella los últimos 3 meses, la cuidé, la bañé, le daba de comer en la boca. Era una mujer muy orgullosa, mi abuela Clarita. Y yo notaba en sus ojos que le dolía que la viéramos así, pero también sé que le agradecía y que me agradecía que yo estuviera ahí. Una noche, justo una semana antes de que muriera, me tomó la mano y me dijo, mi hijo, o sea, el buen Robert, ¿no? Ujú. Yo ya me voy, pero tú sabes que esta casa es tuya. Uy, ya empezó la bronca. Luego son canigas las abuelas, ¿no? Sí. No quiero que nadie se la quede porque tú eres el único que ha estado aquí. Yo ya arreglé todo, confía en mí. Yo no le dije nada, solo lloré con ella y le prometí que la cuidaría hasta el final. Te Cuando cuidaré en mi casa, falleció, abuela. sí, exacto, pero gracias por la casa. Ajá. Cuando falleció, pues fue un golpe durísimo, no por inesperado, sino porque realmente era para él, pues como su segunda mamá, pues la mamá lo dejó con él, digo, con Clarita. El problema empezó cuando a pocos días del funeral, mis tías, hermanas de mi mamá, comenzaron a preguntarme si yo pensaba quedarme con la casa. Y les dije, pues sí. Y una de ellas me dijo, pues no te emociones tanto, ¿eh? Porque la casa se va a vender y se va a repartir. Yo confundido le dije, no, a mí mi abuela me dijo que ella había dejado ya todo arreglado. Y ahí fue cuando me soltaron. Pues está raro, ¿eh? Porque nosotros aquí tenemos el testamento. Me dieron una copia y efectivamente ahí decía que la carta se iba a repartir entre sus 3 hijas, mi mamá, o sea, y mis 2 tías. Pero nada para los nietos, ni para mí. Lo raro fue que la fecha del testamento era reciente. Apenas 3 semanas antes de que falleciera, justo cuando ella ya ni siquiera podía escribir. O sea, que alteraron. Alteraron. Y entonces ahí empezó mi sospecha. Yo sabía y había estado todo el tiempo con ella. Nadie vino a verla con nosotros, nadie le leyó nada. Y para ser honesto, ella ya ni siquiera hablaba bien, por lo que yo me puse a investigar. Primero fui a la notaría que aparecía en el documento. Le dije que quería una copia certificada del testamento de mi abuela y me dijo que solo podía dársela a los herederos. Así que con mi mamá fui para que ella le solicitara la copia. Accedió, aunque no muy convencida.
Cuando tuvimos la copia, la revisé con lupa y la firma no le cuadraba. No era la letra de mi abuela, era parecida, pero no igual. Y había una palabra mal escrita, un error que mi abuela jamás habría cometido. Ella era una maestra jubilada, escribía como si cada palabra y cada letra llevara una regla. No manches. Fui con una grafóloga, ¿ya ven cómo sí servimos? Y nada más es No, y echarnos. ahorita... Sí, échale nada Espérense, más, no es... espérense. Tranquilos. Así que le pedí que comparara la firma con una carta que mi abuela había escrito en mi cumpleaños anterior. Al ver el resultado, pues fue muy claro. La firma del testamento no era auténtica. Alguien la había falsificado. A ver, Mm, vamos a hacer esto porque evidentemente, fuerte. fíjate amiga Vilma, que cuando yo he tenido que platicar con grafólogos me ha impresionado la certeza de ciertos comentarios acerca de la persona cuando interpretan la letra, porque hay ciertas características Ujú. y no es magia, sino Sí, no es no es adivinación. adivinación ni ese tipo de cosas, son ciertos patrones que te pueden decir un perfil, pero sin embargo tampoco se puede asegurar. Claro. Pero es muy común que esos rasgos se repitan en personas con ciertas características, Ujú, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta. ujú. Si yo agarro una hoja y entonces escribo así y casi rompo las hojas, pues evidentemente dice algo de la persona. Claro. Pero hay personas que con trabajo y se nota la letra o muy chiquita o muy grande y eso habla, ¿no? Todo Ujú. habla, hasta la ropa, muchachos. Los Claro, colores, todo habla, todo dice claro. algo de ti. Entonces, amiga, ¿cuál es el proceso? Porque tú, aparte de ser grafóloga, hay otro concepto, Sí, soy grafóscopa también. grafóscopa, que eso Ujú. tiene que ver con esto. Con la sí, ¿Qué con es el documento. qué es la grafoscopía? Es que fíjate que en este caso tendrían que ver las 2, y ahorita te Okey. voy a decir por qué, pero la grafoscopía es lo que nos da la identidad del trazo. O sea, si tú firmas algo, no hay falsificaciones, porque para yo poder falsificar tu trazo, tendría que haber nacido en casa de José Grajales con los papás, con los hermanos, con la vida, para que tu personalidad se refleje Es ahí. como una huella dactilar, digámoslo así. Digamos que sí, Okey. claro. Por eso, en cuestiones legales, tú agarras un documento, una firma, digamos, y entonces no nada más es ver y decir, ay, sí Se se parecen, parece. o es No, igual, porque puede estar igual, ¿no? De no, repente, no, ¿no? nunca Okey. va a ser igual, porque si te fijas, tú a veces vas al banco y quieres cambiar un cheque y te dicen, no, la firma no se parece. Oye, pero aquí está mi INE, aquí está. Sí, pero no se parece, porque nadie firma igual. Ajá. Porque dependiendo tu estado de ánimo, es que tú ejerces presión, todo. Sí, digo, nada más con ciertas características. Visualmente puede sentirse muy similar, Sí, pero es exacto. ahí donde entran los detalles. Exacto. ¿Cuáles son los detalles? El grafóscopo lo que hacemos es, hay algo que se llama gesto gráfico. Tú siempre haces algo que parece un brisado, que parece como si le quitaras la tinta y se ve apenas un poquito de tinta. O haces un gancho, o haces un arpón, o haces trazos muy grandes. Pero eso se tiene que medir con grados, ¿ok? Yo tengo que ver el ángulo. Tú siempre diriges hacia la misma coordenada, mismo ángulo. O sea, esto se usa con matemáticas. Okey, Entonces, así sabes si el documento es fidedigno o no. okey. Pero en este caso, se tendrían que haber metido las 2 disciplinas. Además que saber si la firma era auténtica por un peritaje grafoscópico, perdón, pero además, si la abuelita ya estaba muy enferma y ya no podía escribir bien, el grafólogo hubiera interpretado que ya había problemas motrices y tendría que asemejarse la escritura de una persona enferma con la que está en el testamento. Okey. O sea, no es nada más así Sí, de ver y son varios ya. criterios, Ah, ¿no? no, y se hace, no creas que en un día. O sea, yo me he tardado 15 días en hacer una identificación de una firma porque tengo que hacer cuadrantes que queden a la perfección y si no, tienes que volver a empezar. ¿Tomas fotografías de esto, las expandes? ¿Cómo es? Pues es más bien con lupa. Con lupa, porque si las expandes ya Se no puede ves ciertos pixelear, detalles. claro. Okey, Claro, tú interesante. puedes agrandar una imagen, pero realmente yo necesito con una lupa distinguir para saber si el documento fue alterado, si, no sé, tú firmas un pagaré de 1,000 pesos y alguien te pone un otro 1
o te pone 1,000,000 de pesos, se puede saber si se alteró la tinta, pues checando todas estas características con lupa. Ok. O sea, Qué es un interesante. trabajazo, sí. Wow. Ok, amiga, pues si quieres termina para ver en qué Híjole. terminó esa situación. Bueno, entonces, con este dato en mano, pues confronté a mi mamá. Y aquí viene el verdadero golpe. Me dijo: "Roberto, no sabes lo que estás haciendo. Esa casa la compró tu tía Rosalía, pero la puso a nombre de la abuela, porque en ese entonces ella no podía declarar ingresos. Por eso hicimos el testamento así". Yo me quedé helado y le dije: "O sea que sí lo falsificaron". Ella no me respondió, bajó la mirada y a los pocos días me pidieron que desocupara la casa. O sea, además lo corrieron. No sabía qué hacer, parte de mí quería demandar, pero otra parte pensaba en mi mamá, en lo que se arriesgaría si yo denunciaba, porque legalmente era complicidad, habría consecuencias. Opté mejor por irme, me fui con el corazón roto, con mis cosas en las bolsas de basura, como si yo fuera un invasor, pero la historia no acaba ahí. Un mes después, una prima me habla por Facebook y me dijo que necesitaba contarme algo, así que nos vimos en una cafetería. Me dijo: "Oye, ¿tú sabes la verdad completa? La casa sí era de la abuela, pero tu tía hizo ese cuento de este testamento porque no quería que tú supieras la verdad de tu papá". Ah, cabrón, ¿Mi no mames. papá? ¿Qué tiene que ver? Y me soltó la bomba. Ah, madre. Tu papá verdadero es el esposo de Rosalía, o sea, la tía que era la dueña de la casa. Siempre lo fue. Ellos siempre lo supieron desde un principio, pero la abuela fue la que te protegió. Por eso es que ella te dejó la casa. Pero entonces se puso todavía más raro. Sentí que el mundo me tragaba. O sea, el esposo de mi tía era mi papá. Todo encajaba. Las miradas, el trato raro que siempre tuvo conmigo, las veces que me llevaba de paseo a escondidas cuando era niño, pero mi tía siempre me rechazaba. Pero el silencio siempre fue de mi mamá. La casa no solo era una herencia, era una forma de protegerme, de asegurarme algo del sistema familiar podrido por tanto secreto. No mames. Nunca recuperé la casa, pero desde entonces me prometí 2 cosas. Nunca voy a guardar un secreto que pueda destruir a alguien, y si algún día tengo un hijo, va a saber exactamente de dónde viene, porque vivir con dudas es peor que no tener nada. Y si alguien de mi familia, o sea, está leyendo esto, más bien está escuchando, ya es muy tarde porque ya lo sabemos todos. No ¡Qué mames. fuerte! Ay, no tener problemas con la familia es de las peores cosas que te puede pasar. ¿Sabes qué? Yo creo que es peor ¿Qué? tener secretos, ¿Tener secretos? porque eso es lo que causa toda esta bola de marranadas. O Ujú. sea, perdón, pero imagínate un chavito que no puede estar con su papá porque su cuñada, más bien porque su mamá se metió con su. Sí. ¿Ya entendiste? Sí. Y entonces por eso la tía lo odiaba. No podía decirle que era su papá porque era el esposo de la hermana de su mamá. Está cabrón. ¿No No serían manches. amigos de Esperancita, que también no sabemos de dónde salió el hijo? Tal vez, tal vez. Qué fuertes No, historias les sí. mandan, No, sí. oye. Aquí deberíamos analizar unos casos forenses. Oh, Qué medios tensos. como caso cerrado. Ándale. No, está cañón, está cañón. Pero ibas a platicar lo de la carta. Lo de la carta. No te Ah, hagas, bueno. no te hagas. Bueno, un día, yo, después de descubrir que Voldemort compartía información privada de todos con otras Ujú. personas, porque ella era mi asistente, ¿no? Compartía información que no debía. Yo lo que hice fue hablar con ciertas personas de mi equipo, ¿no? Con Vilma, con Jorge, y les digo, oigan, Ujú. ¿saben qué? El día de ayer acabamos de descubrir esto, mil y un cosas, pero de verdad, Mil y un mil y un cosas. cosas. O sea, entonces yo me acerco con ellos, recuerdo que había sido en una esquina, Ujú, porque procuramos salir de la oficina y les dije, ujú. oigan, quiero que tengan cuidado,
con todo lo que van a contar enfrente de ella o cualquier situación que sea como de alta confianza, ¿no? Ujú. Entonces, Jorge, como toda la vida, sí, amigo, no te Sí, preocupes, sí, no no, pasa nada, yo no digo no, no, nada. no, no pasa nada, no, amigo, yo ni vengo. Ujú. Entonces, pero Vilma me dijo, híjole, amigo, si yo te contara, échale. Es que lo más cañón de todo es que me acuerdo que cuando te dije: "Híjole, Pepe, es que yo no te había dicho", y yo me acuerdo que nada más pelaste los ojos como de: "Ay, no, ¿otra más?". Es que ya eran muchas personas que me decían, oye, pues te tengo que contar algo, ¿no? Entonces, sí, me pasó con otra persona que también es host aquí de uno de los programas que Ujú. tenemos. Y entonces, me acuerdo que me dijiste: "¿Qué pasó?". Dije: "Es que fíjate que hace, no sé, como unos 3 meses, estaba yo esperando que llegara Jorge para grabar, llega esta persona y me dice: "Oye, ¿me podrías ayudar haciéndole análisis a una carta?". Y yo dije: "Ah, pues ha de ser del no", o sea, es típico, ¿no? De: "¿Cómo ves a mi novio? ¿Cómo ves a mi mamá?". Sí, Entonces le dije: "Ah, sí, pues todavía le dije: "Pásamela", me dijo: "Es que no la tengo en imagen". Entonces, le dije: "Ah, pues después mándamela a WhatsApp". Me dice: "Pero ve viéndola", o sea, no me la había mandado. Y entonces me pasa su teléfono y yo empiezo a ver, y entonces, cuando empiezo a leer, porque, pues, rápido ya te haces como la idea más de qué va. diestra, ¿no? No, para Sí, empezar a ver como el contexto. ajá, No es algo que yo ya tengo como programado y empiezo a ver el contexto, a ver hacia dónde me lleva. No tanto lo que dice, sino por qué está escrito así. ok, Pero me llamó mucho la atención cuando vi un nombre en particular. Nombre, ¿ok? Y de la manera en que estaba escrito. ajá. Y entonces ahí fue cuando me di cuenta y dije: "Ups". Y entonces le dije: "Ah, sí, pues luego me lo pasas". Y se lo regresé. Y ya, termina todo. ¿Cuál era el nombre? El nombre era José. Ok, era una carta que a mí me había escrito Angie y que yo estaba aquí en la oficina grabando y Angie me dejó la carta en la casa, ¿no? Me dejó Ujú, una cartita. Y entonces, como Angie no estaba en la casa, yo, eh, yo tenía que irme ese día a ujú, Tijuana a ver un trámite de la visa y todo ese tipo de cosas. Entonces le digo a esta persona, ujú, oye, váyanse a mi casa y en tal zona están documentos. Y entonces, ellos, porque se va ella y el otro muchacho, ujú. que terriblemente se enamoró, Estúpidamente se enamora. estúpidamente se enamoró de esta persona, y yo sé que también él supo de la carta y que ella cuando va a la casa le toma fotos y se lo da a Vilma para que analice qué decía grafológicamente la carta de Angie conmigo. Ujú. Vean el nivel de enfermedad que tenía esta persona. Híjole, terrible. No, yo no, de verdad, yo cuando lo vi no lo podía creer, no solo por la invasión, porque evidentemente no sabías tú, sino porque me la había escondido, ¿no? Sí, Y entonces cuando vi, empecé a ver la letra, pero sí vi el nombre y obviamente relacioné que eras tú de sí, claro, inmediato, sí, sí. porque no estaba firmada, Sí, porque de hecho no sé cuántas hojas eran, porque yo solo vi una parte de la sí, hoja. Pero yo me hice mensa de como de evitar, pero obviamente me lo callé porque dije: "Pues no lo voy a exponer ni evidenciar a Pepe que se dé cuenta que ujú. yo ya tengo ese documento". O sea, como que, hijo, es que no me imaginé que esta mujer fuera, pero sí dije: "¿Por qué la tiene? Sí, no, no, Está no, bien loca". sí tenía serios problemas y No, me hace, tiene. sí tiene serios problemas. Yo perdí amistades por esa situación, Claro. un extraordinario amigo que yo quería mucho, y que decidió tal vez construir sus propias ideas Ujú. acerca de lo que le fueron a contar. Y yo, pues sí, tristemente, pues, o sea, no puedo hacer mucho en ese tipo de situaciones, este, pero triste y desgarrador, la verdad, porque no fue lo único y les Uy, tengo no, una peor, no fue lo peor. no fue lo No fue peor. lo peor, eso era como de, ay, mira, pues también hizo esto. Ay, Es no, como un eso es agregado. paja, exacto. Sí. Pero yo sí te voy a decir una cosa, Pepe, y yo sí lo quiero decir, Ajá, porque tú sabes que yo siempre digo que yo estoy vendida contigo y es real,
porque tú me sacaste del infierno donde yo estaba. Así como sacaste a Jorge de la morgue, pues a mí me sacaste del infierno. Y yo sí puedo decir que en el tiempo que yo tengo trabajando contigo, persona más leal, recta, que te ve a los ojos, que te dice las cosas como son y en quien yo puedo confiar, eres tú. Muchas gracias, amiga. Y creo que voy a aprovechar, Sí, qué de una bueno que vez, de una vez. voy a aprovechar para hacer una aclaración. Ujú, Que yo la verdad, hay veces que uno dice, no voy a tocar el tema porque yo no tengo nada que ver. claro. Y como en su momento con la situación tuya, Ujú, amiga, ujú. dijimos, Ah, que fluya. que fluya, o Ujú. sea, ¿qué vamos a decir en un tipo de situaciones de estas? Para que simplemente nos ganemos otra respuesta y se arme un problema más grande. No Claro. somos gente de polémica. Ujú, Entonces, cuando yo platico esta situación en el capítulo de nuestra invitada en Pepe y Chema y que se ujú, hace muy viral ujú. en TikTok, hay mucha gente que comienza a decir, es el karma de Pepe. ¿Ok? Empiezan a escribir, es el karma de Pepe. Y yo veo por ahí los comentarios porque ya sabía de esta temática. Existía un canal que se Ujú, llamaba Ausentes. ¿Ok? ujú. Este canal se dedicaba a difundir casos de mujeres. Okey. Y cuando yo trabajaba el concepto de Paola Betancourt, yo siempre trabajo los proyectos y la verdad es que le pongo nombre hasta el final. Ujú, Entonces, como hablábamos de desaparecidos, hablábamos de muertes, hablábamos de secuestros, de muchísimas cosas, decidimos llamarlo Voces Ausentes, ¿ok? Entonces, cuando sale este concepto, pasan como 2 semanas, y mucha gente diciendo, no, es que ¿por qué trae la palabra ausentes? Que esto y lo otro. Y miren, no, fue un pues, error mío. Está sí, bien, sí. fue un error mío ponerle la palabra Ujú, ausentes. Hasta ahí estoy de acuerdo. ujú. De verdad, si yo lo pudiera cambiar en este momento, lo cambiaría. El chiste de todo esto es que el canal ausentes desaparece a las cuantas semanas y la gente viene y dice, Pepe cerró el canal de ausentes. Pues, ¿que eres Míster Beast o qué? Para Claro, además, ciérrame ese canal. claro. Entonces la gente comienza a decir, no, Pepe ya perdió el piso, Pepe ya está cerrando canales, los que les estorban los quita y toda la cosa. No, Yo hombre, tengo varios si que yo quiero que quitara me los quites. canales... ¿No me podrías ayudar para que mis números suban? Unos que les demos ya, ¿no? Claro. ¿Les damos la nueva noticia? Entonces, comienzan a poner, y yo le digo a los chicos, porque Giovanita, que es nuestra community manager, Ujú. una chingona, le digo, Giovanita, Pepe, contestemos, Pepe, hey, Giovanita, nosotros no tenemos nada que ver en esa situación, ignora esos comentarios. El chiste es que pasa todo esto y la gente empieza a decir, no, Pepe, te robaste ese canal y esto y lo otro, y nosotros como no decíamos nada, pues hasta ahí. Ujú. Semanas después sale un segundo canal que se llama Ausencias. Entonces conducida por la misma persona a la cual respeto y admiro Y y no le hace, quité el canal. y hace un trabajo Sí, extraordinario sí, y claro. no le quité el canal, Claro. evidentemente. Entonces ella hace un comunicado donde dice que por cuestiones legales no puede utilizar el canal anterior y que etcétera de cosas y por eso se crea este. Entonces, para mi punto de vista, pues lo deja por ahí y la gente pues comienza a comentar, no, que Pepe, Hacer sus teorías. que Pepe te cerró, que esto y lo otro, que estamos contigo y toda la cosa. Y yo dije, entiendo que ella no pueda salir y contestar y aclarar la situación porque tal vez está en un asunto legal. Ay, pues Entonces, yo sí me la voy a jugar. Pero sí puedes salir y decir, pues tranquilos. sí, mira, sí, obviamente yo no le voy a exigir ni le voy a decir, oye, sal a aclarar esta Pues situación. no, pero sí Eso ya puedes. queda Ah, no, pues en en la ella, persona claro. y queda y no, esto no es un ataque ni No, es no es nada. pelea. Simplemente es lo que está sucediendo, que Ujú, yo estoy siendo atacado por una ujú. situación Estamos. estamos siendo atacados por una situación que es bastante injusta, la verdad. Claro. Entiendo que puede ser que mira, voy a decir que el concepto sea igual si tú quieres, Ujú. que el nombre sea idéntico, Pero no le pero no lo cerraste el hicimos canal. nosotros. No. O sea, y entonces yo les dije a la gente, yo no voy a salir a decir, oye, tú sal a hablar y aclarar esta situación,
porque no me corresponde. Ujú, Porque yo sé que cuando la gente está en procesos legales, Se pues tiene que quedar callada. tienen que hacer las cosas como las Sí, tienen que sí. hacer. Entonces, para no hacer más grande, pues evidentemente yo me quedé callado. Y ya cuando todo esto explota la semana pasada, pues no sé si esto ya obviamente va a tener un poquito Ujú. más de tiempo, pues es donde decido ya decir, ay, ¿saben qué, muchachos? Ya. O sea, yo no lo hice, el que me lo compruebe. Y lo vuelvo a Yo repetir sí te aquí. traigo unos papelitos, ¿eh? Ándale, Así que, ¿te paso perfecto. mi cuenta de una vez o qué? El que me lo compruebe. Yo cierro mi canal si alguien me comprueba con evidencia que yo mandé a cerrar ese canal. ¿Verdad? De verdad, que me lo puedan Sí. comprobar. O sea, porque es molesto Yo estar le pongo, recibiendo. mira, yo le pongo otros 1000, ¿cómo vas? Ándale, $1000 y Y yo Vilma le entro otros otros 1000. $1000 No, de yo. Sí, recompensa, sí, a quien nos en demuestre. agradecimiento por Órale, aclarar el va. asunto. ¿Ok? Por decir, Pepe sí lo cerró. Ujú. Entonces, pues, obviamente es cansado recibir tanto hate de una situación en la que no tienes nada que ver. ¿Ok? Yo no quería aclararlo, yo no quería decirlo, porque digo, ya, suficientes problemas y cosas. ¿Y para qué salir a hablar de un Que tema sí en el que no tienes pasaron, nada que ver? Exacto, exacto. o sea, si no tengo nada que ver, ¿para qué hablo? Ujú. Pero bueno, ya llegó un punto donde llego a la casa y Angie toda triste porque, oye, mira cómo te están atacando, yo quisiera responder, también quisiera decirles esto. Y yo le digo, hey, tranquila, o sea, no pasa nada. Pues sí, pero ya Sí, bajémosle, la sí, vida está bien fea como para seguir. claro, totalmente. Ya. Entonces, lo vuelvo a repetir aquí, de verdad, aquellas personas que crean que de verdad yo cerré ese canal, los invito de verdad a que lo Ujú. comprueben y yo les doy $1000 y es más, si quieren les doy el canal de Pepe y Chema, quítenle los videos, ustedes utilícenlo, háganle lo que quieran. Yo ya Pero, puse otros 1000, pero sí. ya estoy un poquito, la verdad es que ya estoy un Ujú. poquito cansado de esta situación. Mira, si yo fuera culpable, para qué salgo a decir esto? No, pues serías muy tonto y Sería muy además tonto, ¿sí? todos ¿Por qué nosotros creen? estaríamos Sí, igual. ¿por qué creen que la gente de la que hablamos a veces, pues Ujú. está así, Calladita, calladitas se ven claro, más bonitos, ¿no? claro. Entonces, pues nada más quería aclarar esa situación, aprovechando aquí porque, digo, Vilma lo ha vivido muy de cerca, ¿no? Que me empiezan a atacar a mí, pero luego se van con Ah, Vilma. no, yo siempre pago las tuyas, Chihuahua. Siempre se A acuerdan de todos, mí. barren con todos. Menos con nuestro santo Olivares. Sí, menos, no, 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 Ah, no, 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 no. no, no, ya ves que nuestro muñequito prehispánico, él sí. Hola, equipo anónimo. Primero que nada quisiera mandarles un saludo y decirles que me encanta su trabajo. Me hacen reír, me hacen enojar y sobre todo me hacen sentir acompañada. Ah, bueno. Por eso hoy les quiero contar mi historia. Ahora sí empecemos con lo que nos gusta, el chisme. Mi esposo y yo nos conocemos desde hace muchos años. Fuimos amigos antes que novios, pero llevamos poco tiempo de casados. Desde siempre supimos que queríamos casarnos, pero cuando por fin dimos la noticia me di cuenta de que no solo iba a casarme con él, sino con su familia entera y su mamá, especialmente venía con paquete No, completo. bueno, el mejor. El mejor. Desde ese anuncio empecé a notar a mi suegra rarísima. Comenzó a preguntarme comenzó con preguntas disfrazadas de consejo, pero con tono de advertencia. ¿Ya lo pensaron bien? ¿No se van a arrepentir? ¿Estás seguro, Casarse es amiguito? para siempre. Y el comentario que hizo que me revolviera el estómago, tú sabes que te tienes que venir a vivir aquí. La mujer siempre se va a la casa del novio. ¡A su madre! La mujer siempre se va a casa del novio. Que se ponga a trabajar el hijo. Madre No dudo que sea santa. trabajador ni nada de eso, pero qué pensamiento tan Tan más mal. retrógrada, ¿no? Y la mamá, qué horror. Yo soy una mujer con carácter fuerte, como diría mi mamá, con carácter cochino. En ese momento solo atajé con una sonrisa, pero le contesté, no sabía, pero no nos vamos a venir a vivir con ustedes. A huevo. Esas son viejas de. Eso. No sabía, pero no me voy a venir. Perdonen las palabras. Ujú. Esa fue la primera chispa. Lo que vino después fue un incendio controlado por mi paciencia. Desde que empezamos a planear la boda hasta el mismo día del evento, todo fue un caos. Donde vivimos hay una costumbre. Los papás de la novia pagan la boda civil y los del novio la religiosa. Ok. Pero mi esposo y yo no queríamos que nuestras familias gastaran tanto, así que decidimos hacer algo sencillo, pequeño y costearlo entre los dos. Es lo más sano. Sí, porque la casa ya le iba a poner la suegra. Claro, sí, no hay que pagar casa. Primer error, mis papás con esa sabiduría silenciosa me dijeron que mejor no lo hiciéramos así, que si involucrábamos a todos íbamos a terminar en problemas, pero no les hice caso, los padres saben por qué dicen las cosas siempre, a algunos padres, porque aquí la madre... Sí, 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 sí.
El primer pleito empezó con los pases para los invitados. Al momento de repartirlos, mi suegra soltó. ¿Por qué tan poquitos? Si yo voy a pagar, entonces yo decido cuántos van. A su mecha. Mi esposo y yo teníamos un trato desde el noviazgo. Cada quien arregla los problemas con su familia, así que yo me callé y le pedí a él que hablara con ella. Bruce Pero en Bass. lugar, sí, pero en lugar de calmarse, todo se fue de mal en peor. Que compramos la cerveza que a ellos les gustaba, que el DJ fuera su vecino, que la misa se hiciera en la iglesia de su colonia, que no invitáramos a tal tía porque estaba peleada con ellos y claro, la frase más usada, las cosas se van a hacer como yo diga porque yo voy a pagar. No, bueno. Terminó El que paga, sacando, manda. sí. Terminó sacando de sus casillas a mi esposo, llegó a un punto en el que él mismo les dijo, si no quieren dar nada, no den nada, pero si van a venir a mi boda, que sea con respeto. Y aunque eso me hizo sentir orgullosa, la verdad es que nos trajo pleitos entre nosotros, porque él quería mantener la paz y yo ya estaba al borde del colapso hasta que un día ya sin filtro le solté, o les pones un alto o ya no nos casamos. Pues sí, la Pues neta, sí, sí, apenas, tienes razón, pues tienes claro. razón. Imagínate con el primer chamaco. Lo sé, fue ponerlo entre la espada y la pared, pero juro que ya me tenía harta. Pues sí. Era lo que tenías que hacer. Claro. Yo quería casarme con él, no con su mamá. Y como si no fuera suficiente, mi suegra un día se me acercó con cara de tengo una idea hermosa y me dijo, oye, ¿puedo usar un vestido perla para la boda? No es cierto. Sí, es cierto. Ay, o sea, es que es como un código, ¿no? Entre mujeres. O sea, ¿cómo vas a ponerte el mismo color que puede estar usando la novia? Esas son fregaderas. Mi esposo saltó primero. Ya te dije que no, porque se parece al blanco, no respetas. Y yo rematé, eso no se va a poder, lo siento. Pero es parecido al de la novia y no es negociable. Y la novia soy yo. Sí. ¿Y creen que ahí paró? No, quería llevar ramo. ¡No! A su madre, señor, mejor lleve a su esposo, algo ahí, o consígase uno. Yo no sé Y si quería que le pensaba que entregaran. también la iban a casar a ella. ¿Ves? Llega el día de la boda, todo hermoso, sencillo, con mucho amor y lleno de quejas pasivo-agresivas. ¿Por qué no me dieron dulces? No me dieron pastel, solo agarraron mi comida. Y eso que traté de atenderlos bien, por el bien de mi esposo. O sea, yo estaba feliz, bailando, disfrutando con la gente que quería vernos felices, pero ellos solo veían lo que no les tocó. Aclaro que mi esposo y yo estábamos muy contentos con nuestra vida de casados, pero de vez en cuando su mamá sigue sacando comentarios que no me gustan, cositas como, ay, cuando yo me casé, cuando yo me casé no fue así. Ya verán cuando tengan hijos, a ver si aguantan. Pero conmigo toca pared porque no me dejo. Y ahora viene lo mejor, el colmo de los colmos, el momento que nadie se esperaba. Ya entrada la noche, mientras mi esposo y yo nos tomábamos una copa, vimos a mi suegra en el centro de la pista. No lo podíamos creer, estaba vestida de perla. ¡No! Con un ramo en mano, bailando fue a sola el cambiar? vals de la boda, en medio de todos, como si fuera su día. ¡Ey, señora! No es cierto. Ay, no. ¿Cómo hay gente que quiere llamar la atención? No, se quería casar con el hijo. No manches. Qué Se nos fue la fuerte. sangre al suelo. Mi esposo me miró, yo lo miré y de repente una prima gritó, ¿la boda era de ella o qué? Y no lo voy a negar, yo también lo pensé. Ese fue el momento en que entendí que no importaba lo que hiciera. Eso es importante. Siempre iba a querer robarse la atención, pero mientras Claro. mi esposo y yo sigamos del mismo lado, que baile lo que quiera, porque esa historia ya no la dirige ella. Qué Exacto, eso hay que fuerte. hacer con la Sí. gente con que, bueno, se Sí. ponen a discutir, mira, Sí. mijo, está bien. Ujú. Sí, mientras ellos Sí. estén de acuerdo. Totalmente, totalmente de acuerdo. ¿Quieres que te platique lo que me hicieron a mí el día al otro día de mi boda? ¿Qué te hicieron? Pues resulta que yo me caso en un lugar y nos íbamos a ir de viaje al otro día, entonces, ¿por qué no nos quedamos en un hotel del aeropuerto? ¿Ok? Pues como dicen, pasó lo que tenía que pasar, ¿verdad? La noche de bodas, y entonces yo me meto a bañar y cuando salgo y abro la puerta, me encuentro no solo a la mamá, a la hermana y a la abuelita sentadas en la cama. ¿Por? Ah, pues porque fueron a despedirnos. O sea, en la cama del hotel que nos acabábamos de casar, las tres sentadas así muy monas. Y me van a oír y no me importa. Así, sentadas. ¿Dónde acababan de tener la noche? Pues claro. Y yo ya sabes que salí con mi toalla di que salí con toalla. Claro. Y las tres sentadas. ¿Lo puedes creer?
Y de ahí, pues ya de vámonos, se fueron creo que a desayunar, no sé qué. ¿Lo ¿Qué? puedes creer? Pero lo peor del caso es que este hombrecito por lo menos la defendió. Ah, no, a mí me dijo de apúrate porque pues ya no están. Así. Sentada la abuelita, la mamá y la Ay, hermana. no. ¿Cómo ves? Y luego me preguntan por qué me divorcié. Siempre creí que mi mamá era estricta, pero con los años entendí que algunas de sus reglas no eran solo por disciplina, sino por miedo. Esta historia empieza cuando yo tenía 5 años y mi abuelita enfermó. Mi mamá y yo fuimos a vivir con ella, o sea, con su abuelita, para cuidarla. Y desde el primer día hubo una instrucción clara. Nunca entres al cuarto del fondo. No había candado ni llave, solo una puerta blanca, vieja, con pintura descascarada. Pero daba igual, yo sabía que no podía ni tocarla. Muchas veces pregunté qué había ahí, siempre recibía nuevas evasivas. Hay un cuarto viejo, cosas que no sirven. Cuando mi abuela murió, creí que al fin iba a poder entrar, pero mamá simplemente cerró con seguro y ese cuarto quedó ahí intacto por años. Con el tiempo nos mudamos. Mi mamá vendió la casa de mi abuela sin consultarme y sin darme explicaciones. Y no volví a pensar en eso hasta que ella enfermó. Tenía 53 años cuando le diagnosticaron un cáncer muy agresivo. La cuidé hasta el último día. Fue un proceso súper doloroso, pero la verdad es que nos permitió hablar de muchas cosas, excepto del cuarto. Incluso en su lecho de muerte, cuando le pregunté si había algo que necesitaba decirme, solo me tomó de la mano, me sonrió y me dijo, hay cosas que mejor hay que dejar como están. Unos meses después de su muerte, recibí una llamada de un abogado. Me dijo que mi mamá me había dejado una caja de seguridad en un banco. Fui, la abrí y había 2 cosas, una carta escrita a mano y una llave que decía: Si abriste esta caja es porque ya no estoy. Sé que quieres respuestas y te las mereces. La casa de tu abuela sigue a nombre de la familia. Ve y abre el cuarto del fondo. Volví a casa después de más de 15 años. Estaba habitada por otros inquilinos, pero el abogado ya había gestionado todo, entre ellos sola. Todo estaba igual, como detenido en el tiempo. Caminé directamente al fondo, pero la llave temblaba en mi mano. Entonces abrí la puerta. El cuarto estaba todo Debería cubierto. escribir un libro. Uy, sí. La voy a invitar. El cuarto estaba todo cubierto de polvo. Había una cuna antigua, juguetes viejos, libretas y una caja de madera cerrada con un broche oxidado. En la pared había dibujos de una niña y en las libretas había escritos, firmados con un nombre que no era el mío. Y entonces ahí lo entendí todo. Yo tenía una hermana que nunca conocí. Su nombre era Cecilia. Pasé horas leyendo sus diarios. Era una niña dulce, creativa, que amaba cantar, pero en cada página había algo extraño. Hablaba de un tío que la visitaba siempre por las noches. Decía que su mamá no la dejaba salir, que tenía que guardar silencio, que uno de los últimos escritos decía: hoy mamá me dijo que yo no puedo escribir más, que ya no soy una niña pequeña, que lo que pasó no se puede ni siquiera contar, pero a mí me duele que no me hagan caso. Y si algún día alguien entra en ese cuarto, por favor, que me escuche. Cerré la libreta con un nudo en el estómago. Fui a revisar la caja de madera. Dentro había una foto vieja de mi mamá embarazada. Y al reverso decía: Cecilia, 1984. Yo nací en el 98. No hay acta de defunción, no hay registros. Cecilia desapareció del árbol genealógico como si nunca hubiera siquiera existido. Nunca supe si murió, si la escondieron, si la internaron, si huyó. Solo sé que esa niña vivió siempre encerrada en ese cuarto, que fue silenciada y que mi mamá cargó con esto toda su No vida. manches. Ahora entiendo su tristeza, su dureza, su miedo. Y cada vez que alguien me pregunta si soy hija única, contesto que no. Porque aunque nunca la conocí, sé que mi hermana Cecilia existió y merecía ser recordada.
Ah. A su madre, está cabrón. ¿Ves? Malditos secretos. Malditos secretos. Y entonces el tío entonces que la abusaba. La abusaba. Mm. ¿Qué habrá pasado? Que busquen en las paredes, igual ahí está Cecilia. Pues puede ser. Muchas gracias. Qué bueno, amiga. A mí me encantó platicar contigo, me la pasé increíble. Yo creo que la gente va a estar muy contenta de este capítulo de Anónimo. Sí, Hubo de muchas todo, gracias. mucho chismecito, muchas historias impactantes, la historia de tu familia, Confidencias. sí, muchas cosas, Sí. muchas cosas. Hasta que se me hizo, Manuel, grabar Sí. contigo, Chihuahua. Amiga, ¿algún mensajito, algo por si te quieren seguir las personas? Sí, por favor, recuerden, estamos en Relatos Forenses, que ahorita tiene una nueva como etapa. Vamos a estar los lunes a las 9 y los jueves también a las 9. Y estamos los miércoles en Relatos del Misterio. No, sí estoy bien Sí vista, estás. con todo. Todo lo que no me vieron antes, ahora me van a ver. Y bueno, pues por favor, síganos en todas las redes, Claro. en Vilma Naranjo 3, que me sigan mandando historias, porque luego me mandan muchas cosas para Relatos del Misterio y Forenses. Ah, excelente, porque ahora Relatos Forenses va a recibir Ujú. historias del público. Esa. Va a estar interesante porque se van a platicar con el doctor Olivares y aquí Ujú. con Vilma, que es una chingona, la neta. Muchas gracias. Gracias, Te amiga. quiero. Sabes que eres mi hijo putativo. Gracias, querida Vilma. Pues bueno, este fue un capítulo más de Anónimo. Yo sé que lo esperaba muchísimo. Yo sé que les gustó. Sí. Así que, muchísimas gracias. Y pónganla ahí, díganle a Vilma cuándo vienes la segunda vez o traemos a Olivares y a Vilma juntos los tres, Sí, me gusta. echando chisme del bueno. Así que, pues nada, ahí queda la invitación, amiga. Y No, pues para claro. todos ustedes, síganos enviando sus historias al siguiente correo electrónico. Por favor, la necesitamos. Y los necesitamos para que esta sección siga creciendo a través de WhatsApp, a través de Instagram, correo electrónico, como ustedes quieran. Cuídense mucho, nos vemos, pórtense bien y si se portan mal, que nos manden sus historias. Y que nos inviten. Que nos inviten. Bye. Y a los 5 minutos que vuelvo a buscar, ahí está, haz de cuenta que abres y cae la tarjeta así como de la nada. Ajá. O sea, no entiendo, porque de verdad no es una sola vez. Y no es como que sean otras tarjetas, es solamente una que de verdad no entiendo cómo aparece y desaparece, pero es tan tonto que de repente la sacas y ahí estuvo siempre. Ujú. Literal, vacío mi cartera, la saco así, reviso hueco por hueco y no hay nada. Luego la vuelvo a abrir y ahí está. O sea, está, pero mega...